Si tienes un momento, me gustaría compartir algo que, a pesar de los años, permanece vivo en mi memoria. A mis 76 años, todavía siento el peso de aquel día como si fuera ayer. No fue un dolor físico, ni algo que me afectara externamente. Fue una herida interna, silenciosa e invisible, que nunca se cura. Si quieres saber cómo sucedió todo, dime desde dónde me estás escuchando. Me llamo Antnia, y lo que voy a revelar ahora te conmoverá profundamente. Nací y crecí en un hogar espiritista, inmersa en enseñanzas sobre la reencarnación, la caridad y la búsqueda constante del bien. Desde muy temprana edad, aprendí a valorar la vida, a comprender el dolor del prójimo y a seguir los principios de la doctrina con amor y dedicación. Cuando me hice adulta, ya estaba tan involucrada con el centro espiritista que apenas percibía dónde terminaba la fe y comenzaba mi propia esencia. Creía que el camino hacia la evolución espiritual pasaba por ayudar a los necesitados, practicar la caridad y buscar incesantemente el conocimiento. Pasé décadas viviendo así, sirviendo, aprendiendo, enseñando, coordinando grupos de estudio, y creyendo que, si me mantenía fiel a las enseñanzas, todo tendría sentido, pero nada me preparó para lo que sucedió aquella lluviosa tarde de agosto. Estaba en el hogar de acogida, cuidando a un grupo de niños huérfanos. Una de ellas, una niña de solo 5 años llamada Iris, tenía una neumonía grave. Pálida y débil, con un rostro angelical, luchaba contra la enfermedad. Los médicos dijeron que necesitaba urgentemente un antibiótico específico, pero el medicamento era muy caro y el hogar de acogida no tenía recursos para comprarlo. Me llamaron para ayudar a encontrar una solución, para movilizar a la comunidad, para buscar apoyo financiero. Me encomendaron la misión de intentar salvar la vida de esa niña y esperaban que hiciera lo imposible. Me quedé allí, con las manos temblorosas, los ojos llorosos y el corazón encogido. La coordinadora del hogar suplicaba, y yo veía en su mirada una desesperación que ninguna enseñanza podía calmar. Los demás niños, asustados, observaban en silencio. Fue en ese momento cuando todo empezó a derrumbarse dentro de mí, porque en la mirada de aquella niña había una súplica que ningún dogma podía explicar, y a partir de ahí, mi fe empezó a tambalearse. Volví a casa aquella noche con el corazón encogido, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Elena, mi amiga y confidente, desde hacía mucho tiempo, se dio cuenta. Estaba sentada en el porche, con un libro de Chico Xavier en el regazo, y en cuanto me vio llegar, me preguntó con la mirada. No respondí de inmediato. Entré en casa, me quité los zapatos, me lavé la cara y solo entonces me senté a su lado. Iris necesita un medicamento caro, le susurré. Ella no dijo nada, solo cerró el libro con cuidado y apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos así, en silencio, pero era un silencio denso, cargado de todo lo que no se podía decir en voz alta. Sentía como si hubiera fallado en algo mucho más grande que mi fe. Pasé la noche en vela. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí había una tormenta. Cada vez que cerraba los ojos, veía el carita de Iris, esa mirada frágil, la respiración difícil, el cuerpo pequeño perdido en esa cama. Me levanté antes del amanecer. Me senté en el porche con el frío de la mañana envolviéndome y empecé alto. Recuerdo cuántas veces pronuncié las mismas frases a los miembros de la iglesia: confía en el Señor, Él tiene un plan. Sin embargo, ¿era realmente un designio o solo miedo disfrazado de sumisión? Cogí mi escritura sagrada, pero no busqué ninguna interpretación, ningún estudio, solo ella, en su esencia. La abrí al azar y me encontré con un versículo que decía: quiero la compasión y no el sacrificio. Aquello me golpeó como una piedra en medio del pecho. Compasión, la palabra resonaba en mi mente. Me preguntaba si Dios realmente deseaba esa pérdida, si se deleitaba con ella, porque todo en mí gritaba que no, que ese sacrificio no tenía nada de sagrado. Había dolor, desesperación, silencio, el mismo silencio que ahora me envolvía por dentro. En una reunión de la iglesia, días más tarde, mencionaron la fe de Samuel y Sofía como un ejemplo a seguir.
Dijeron que eran como Noé, dispuestos a ofrecer sus bienes. La comunidad aplaudió con la mirada, pero yo solo veía entre líneas y me daba cuenta de que mi mundo, lo que creía que era sólido como una roca, comenzaba a desmoronarse silenciosamente. Esa semana, todo a mi alrededor parecía seguir como antes, pero dentro de mí, no. Era como si el mundo siguiera su ritmo, los cultos, los servicios, las oraciones, y yo estuviera viendo todo desde detrás de un cristal grueso. Las palabras que antes me consolaban ahora sonaban vacías, como si hubieran perdido su sabor. Sonreía, saludaba a los hermanos, daba mis respuestas en los estudios, pero era como si estuviera funcionando en piloto automático. Beatriz, siempre atenta, comenzó a darse cuenta, me miraba con esa gentileza suya, sin exigir nada, pero como diciendo, estoy aquí, si quieres hablar. Y una noche, sin que ella dijera una sola palabra, simplemente me derrumbé. Le conté todo sobre el niño, sobre la UCI, sobre los formularios que no me atreví a firmar, sobre el momento en que vi cómo se le escapaba la vida y sobre cómo sentí que había renegado de la existencia. Ella escuchó todo en silencio y al final solo dijo, yo también lo sentí. Fue como si se rompiera un lazo entre nosotros, porque hasta ese momento yo creía que era el único con ese peso en el pecho, pero ella también cargaba con miedos, solo que, al igual que yo, había aprendido a tragárselos en silencio, a obedecer incluso cuando su corazón gritaba. Después de esa conversación, empezamos a hacer algo que hacía mucho tiempo que no hacíamos, leer las escrituras juntos, sin directrices, solo ella, tal y como están, y fue allí, en el silencio de nuestro hogar, donde algunas verdades comenzaron a revelarse, versículo a versículo. Me di cuenta de que el Mesías que encontrábamos allí no era el mismo que nos presentaban en los sermones de la iglesia. Él no rechazaba a los impuros, los tocaba, no castigaba a los que se equivocaban, los perdonaba, no gritaba, no exigía la perfección, miraba con compasión. Ese Mesías era tan diferente del que yo había pasado toda mi vida tratando de complacer que me sentí como si lo estuviera leyendo por primera vez. Fue en uno de esos momentos de lectura cuando Beatriz cerró lentamente el libro sagrado y dijo, casi en un susurro, estaremos dentro, pero sin conocer nunca de verdad a aquel a quien decimos seguir. No supe qué responder, solo sé que en ese instante algo comenzó a moverse dentro de mí, como si se hubiera abierto una ventana y el aire del exterior comenzara a entrar por primera vez. A partir de ese día, leer la escritura sagrada se convirtió casi en un refugio para mí y para Beatriz. Era como descubrir un mundo nuevo, tras toda una existencia circunscrita a los límites de una comunidad cerrada, nos dedicábamos a saborear cada línea, cada estrofa, a un ritmo pausado. En ciertos momentos, prevalecía el silencio, en otros, interrumpíamos la lectura para preguntarnos mutuamente sobre detalles que, hasta entonces, habían escapado a nuestra percepción. Invariablemente, la respuesta era un no unánime. No porque el texto fuera inédito, sino porque, por primera vez, lo leíamos desprovistos de prejuicios, sin temor a desafiar dogmas establecidos, sin la obsesión de encajarlo en una doctrina predefinida. Los versículos que antes utilizábamos para reforzar reglas inflexibles ahora se revestían de un nuevo significado, de un nuevo aura. Dejaban de sonar como órdenes severas y se convertían en invitaciones, invitaciones a la compasión, al perdón, a la entrega auténtica. Era una experiencia a la vez extraña y sublime. La creencia, que antes parecía una pesada carga, se transformaba gradualmente en algo más ligero, más accesible, más transparente. No todo era color de rosa, por supuesto. Externamente, seguíamos siendo los mismos. Seguíamos asistiendo al templo, respondiendo a las preguntas durante los cultos, sonriendo en los pasillos. Sin embargo, en nuestro interior, habitábamos una realidad distinta. Esa dualidad comenzó a pesar sobre nuestros hombros. Me sentía como un extraño en mi propia casa. Cada sermón que exaltaba la obediencia ciega me repugnaba. Cada comparación con la historia de Abraham, como si el sacrificio de un hijo fuera la cúspide de la fe,
me inundaba de una incomodidad que ya no podía disimular. Lo más angustiante era observar cómo los demás miembros parecían aceptarlo todo pasivamente, sin cuestionar, como si estuvieran bajo los efectos de un anestésico. Recuerdo un domingo en particular. El predicador, tomado por un fervor casi fanático, disertaba sobre la fidelidad en los últimos tiempos. En un momento dado, dijo que, si era necesario morir por la fe, debíamos considerar ese destino un honor. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La imagen de la joven Mariana invadió mi mente. Ella había fallecido y, allí, en ese lugar, estaban afirmando que su muerte era un honor. Eché una mirada furtiva a Sofía, sentada al otro lado del banco. Su rostro estaba impasible, pero su expresión lo revelaba todo. Estábamos escuchando las mismas palabras y sintiendo la misma angustia. Era como si alguien hubiera quitado la protección de una herida que apenas comenzaba a cicatrizar. Ese día, al salir del templo, caminamos en silencio hasta el coche. No necesité preguntarle nada, sabía que compartía mis pensamientos, y fue allí, sentados al volante, con el mundo exterior girando a nuestro alrededor, cuando ella se desahogó con la voz entrecortada: si seguimos así, nos perderemos por dentro. Esas palabras de Sofía resonaron en mi mente durante días: nos perderemos por dentro. Tenía razón, era como caminar por un campo minado. Por fuera, todo parecía normal, pero, en cualquier momento, un pensamiento más profundo, una pregunta sincera, podía estallar y dejarnos al descubierto, y, allí dentro de esa estructura, exponerse era casi como firmar una sentencia de muerte. Aprendimos desde pequeños que las preguntas excesivas se interpretaban como rebeldía, no importaba si brotaban del corazón, no importaba si nacían del dolor. Preguntar era peligroso, y por eso, a pesar de estar atormentados por tantas dudas, guardábamos silencio, actuábamos con cautela, como quien camina entre espejos, tratando de no derribar nada, pero por mucho que nos esforzáramos por mantener las apariencias, nuestra alma ya no encajaba en ese molde. Asistía a los cultos y me sentía ausente. Era como si mi cuerpo estuviera presente, pero mi mente estuviera a kilómetros de distancia. Escuchaba los sermones como quien escucha una grabación antigua, palabras repetidas, tonos predecibles, verdades que ya no me satisfacían. En casa, sin embargo, algo nuevo florecía. Nuestras conversaciones se volvían más profundas, más sinceras. A veces pasábamos horas discutiendo pasajes de la Biblia, comparándolos con todo lo que habíamos aprendido a lo largo de nuestra vida. Era como redescubrir la fe, pero sin el peso de las ataduras. La carga de la duda pesaba, y una imagen de un redentor diferente comenzaba a formarse en nuestras mentes, no el fiscal implacable, sino el compañero que se sienta a nuestro lado, incluso en nuestros tropiezos. Y cuanto más nos acercábamos a esa figura, más insostenible se volvía la farsa. Camila, mientras ordenaba los libros en la estantería, confesó que se sentía como si estuviera traicionando su propia esencia. No sé hasta cuándo podré ignorar lo que ven mis ojos, Arthur. Entendí perfectamente su sentimiento, porque yo también me sentía agotado al observar a las personas a mi alrededor, y darme cuenta de que muchas compartían el mismo silencio sofocante que nos consumía. Un silencio denso, alimentado por el miedo, por las dudas reprimidas y por las heridas ocultas bajo sonrisas y apariencias. En una de esas noches de insomnio, decidí salir a caminar por las calles. El barrio dormía en paz, pero mis pensamientos bullían. Vagando sin rumbo, buscando claridad, encontré algo inesperado al doblar la esquina de la avenida principal. Una pequeña biblioteca comunitaria, de esas que se esconden entre edificios residenciales, sin letreros llamativos ni iluminación extravagante. La puerta estaba entreabierta y de allí resonaban susurros de lecturas compartidas. Me tomó por sorpresa, dudé por un instante, absorbiendo el sonido. Era sereno, acogedor, pero lo que realmente me conmovió fue la atmósfera que emanaba del lugar. No era agitación, era tranquilidad. Mi primer impulso fue marcharme,
El miedo latía como si estuviera a punto de cometer un error. El viejo temor llamó a la puerta, ¿y si alguien me veía allí? ¿Y si eso se consideraba una traición? Pero, al mismo tiempo, una voz suave me animaba. Acércate, solo observa. Entré con cautela, tratando de no molestar. Me senté discretamente al fondo. Nadie me miró con reprobación, nadie me preguntó nada. Un joven con gafas y ropa sencilla sonrió y siguió leyendo. Solo eso, una sonrisa sincera, sin juicios. La coordinadora, una señora de voz tranquila y acogedora, leía un fragmento de un libro sobre la importancia de la libertad de expresión. La libertad no es la ausencia de compromiso, sino la capacidad de elegir a qué compromiso dedicarse, decía. Me quedé allí, absorto, tratando de asimilar esas palabras. Resonaban de forma diferente, como si alguien finalmente aliviara el peso que llevaba. Mientras hablaba de la importancia de desarrollar un pensamiento crítico, sentí que se me humedecían los ojos. Era una sensación extraña, como si una barrera interna comenzara a derrumbarse, una barrera de la que ni siquiera era consciente. Al final de la sesión, nadie se me acercó con preguntas o exigencias. Solo una chica amable se acercó, me apretó la mano suavemente y me dijo, me alegro de que hayas venido, comparte tus ideas con nosotros cuando te sientas cómodo. Salí de allí transformado, con pasos lentos, pero con el alma agitada. Llegué a casa todavía tratando de procesar lo que había sucedido. Camila estaba en la terraza, mirando las estrellas, y antes de que pudiera decir nada, se dio cuenta, has encontrado algo, ¿verdad? Respiré hondo, asentí y murmuré, creo que he encontrado la libertad. Camila permaneció en silencio durante unos instantes. Libertad. La palabra sonaba extraña, vacilante en mis labios. Durante mucho tiempo, la libertad fue algo que me enseñaron a temer, asociada a la rebeldía y la transgresión. Pero aquella noche sonaba como el aire fresco que invade una habitación cerrada, o como un nuevo comienzo. Después de años manteniendo la puerta de la oficina cerrada, los dos nos sentamos a la mesa, con 2 tazas de café humeante entre nosotros. Él me miraba de una manera peculiar. No era sorpresa, ni reprobación, sino como si ya supiera lo que iba a revelar incluso antes de que abriera la boca. Entonces me abrí y le hablé del documental, del director, de la frase, de la libertad y, sobre todo, de la ausencia de culpa. No es que lo hubiera asimilado todo, pero, por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de fingir que lo había comprendido. Él me escuchó atentamente, sin interrumpir, y cuando terminé, solo dijo, yo también quería sentir eso. Eso me impactó profundamente, porque, en el fondo, siempre supe que él también albergaba las mismas dudas, los mismos rencores, solo que en silencio, y allí, por primera vez, algo entre nosotros se realineó. Era como si estuviéramos cruzando juntos un puente que ni siquiera sabíamos que existía. Esa noche, volvimos a abrir el libro de entrevistas, pero ahora con una mirada más inquisitiva. Fuimos directamente a las transcripciones. Leímos sobre el director desafiando el statu quo, confrontando la hipocresía, exponiendo la cruda realidad. La imagen que teníamos de él comenzó a transformarse. No parecía alguien que imponía cargas, sino alguien que las quitaba. Nos quedamos hasta tarde leyendo, comentando, reflexionando. Cuando finalmente nos fuimos a dormir, Miguel se volvió hacia mí y murmuró, si la verdad no libera, entonces no es verdad, es una cadena. Eso me mantuvo despierto durante horas, porque era la más pura realidad, y era aterrador reconocerlo después de toda una vida defendiendo lo contrario. En los días siguientes, intentamos mantener la normalidad. Fuimos a las reuniones, hablamos con los compañeros, mantuvimos las apariencias, pero algo en nuestros ojos ya no era lo mismo. Era como si estuviéramos presentes, pero ya no perteneciéramos allí. Cada palabra pronunciada en el escenario pasaba ahora por un filtro invisible dentro de nosotros. Fue en una de esas reuniones, justo después de la presentación, cuando ocurrió algo que no había previsto y que cambiaría el curso de nuestro viaje de una manera que ni siquiera el tiempo podría borrar.
La reunión había terminado hacía unos minutos. Los miembros aún se saludaban. Algunos niños corrían entre los asientos y yo, como de costumbre, fui a buscar mi cuaderno de notas, que había olvidado en un banco delantero. Al darme la vuelta para salir, me topé con el señor Antúnez, uno de los miembros más antiguos de la organización. Estaba allí de pie, con las manos cruzadas a la espalda y una mirada que mezclaba desconfianza y curiosidad. ¿Puedo hablar contigo un momento?, me dijo con ese tono que conocemos bien, educado por fuera, firme por dentro. Asentí con una sonrisa cautelosa y nos dirigimos a un rincón más apartado, cerca de la puerta lateral de la sala. No se anduvo con rodeos. Algunos miembros han comentado que Miguel y tú estáis diferentes. La forma en que lo dijo me causó un escalofrío. Era como si nos estuvieran observando con una lupa invisible, más callados, más distantes, menos participativos. Intenté mantener la calma. Le dije que solo estábamos reflexionando más, estudiando más a fondo. Arqueó las cejas, como si ya esperara esa respuesta. Reflexionar es bueno, pero el problema es cuando la reflexión te aleja del camino, entonces se convierte en un peligro. Tragué saliva. Era como escuchar una advertencia, pero disfrazada de preocupación. Me preguntó si todo estaba bien espiritualmente, si tenía algo que compartir con el liderazgo, y yo, aunque con el corazón acelerado, le dije que no. Solo estamos tratando de entender mejor lo que realmente dice el libro, señor Antúnez. Él solo fijó sus ojos en los míos durante unos largos instantes, sin ofrecer una respuesta inmediata. Con un discreto movimiento de cabeza en señal de asentimiento, finalmente articuló: si necesitan algo, saben dónde encontrarnos. Sin embargo, yo era plenamente consciente de que aquel intercambio no se trataba de una simple conversación informal, sino de una sutil investigación. De camino a casa, compartí todos los detalles con Camila. Ella me agarró con fuerza de la mano mientras conducía y expresó con palabras lo que yo no había sido capaz de verbalizar: ellos pueden oler la duda. Y era la pura verdad. La vacilación que residía en mi interior tenía un olor, un tono, una presencia física. Era como una imperceptible fisura en un cristal, casi invisible al principio, pero que se expandía silenciosamente hasta el momento en que la estructura se hacía añicos por completo. Lo más curioso era que, cuanto más se esforzaban por moldearnos según sus preceptos, más fuerte se hacía nuestro deseo de liberarnos. Sin embargo, teníamos claro que cualquier paso en falso tendría un alto precio. Después de aquella conversación con el pastor Samuel, cada uno de nuestros gestos parecía excesivamente calculado, como si estuviéramos constantemente bajo los focos, incluso dentro de nuestra propia casa. Me daba cuenta de que las miradas se prolongaban un poco más cuando éramos lacónicos en las reuniones, notaba las pausas desconcertantes cuando nos absteníamos de dar respuestas rápidas en los estudios. Incluso las sonrisas, que antes surgían con naturalidad, empezaron a parecer forzadas. Camila, que siempre había valorado la discreción, empezó a evitar ciertos comentarios cuando alguien se acercaba para preguntarnos por nuestro bienestar. Sonreía amablemente, pero desviaba la mirada. Yo, por mi parte, me refugiaba en el silencio, no por elección, sino porque sentía que cualquier frase maldicha podría sonar como una alarma. El problema es que, cuanto más nos esforzábamos por ocultar lo que sentíamos, más nos sentíamos sofocados, como si estuviéramos conteniendo la respiración. Por la noche, cuando el silencio se apoderaba de la casa, nos reuníamos en la sala y nos desahogábamos, como si estuviéramos cometiendo un acto ilícito. Hablábamos en voz baja, a veces llorábamos. La verdad es que ya no sabíamos si estábamos perdiendo la fe o simplemente descubriendo una versión más auténtica de ella. Fue en una de esas noches cuando decidimos volver a aquella pequeña iglesia a la que yo había entrado solo semanas antes, pero esta vez fuimos juntos. Esperamos a que oscureciera y salimos en coche, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Al llegar, aparcamos a cierta distancia, en una calle lateral, para evitar que nos vieran. Entramos discretamente,
casi como fugitivos, pero dentro el ambiente era el mismo, sencillo, sereno, acogedor. La música, las miradas, las oraciones, todo parecía diferente de lo que vivíamos en el salón de la congregación, no superior en términos de estructura, sino superior en lo que no se puede ver. El pastor recitó un pasaje del Evangelio que narraba el momento en que Jesús perdonó a la mujer sorprendida en adulterio. ¿Dónde están tus acusadores? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esas palabras resonaron en mi ser como un tatuaje indeleble, porque por primera vez sentí que la fe no se manifestaba a través de exigencias, sino a través de la gracia, la acogida, la liberación. Al salir, nadie nos abordó, nadie nos hizo exigencias, pero una señora de manos arrugadas y firmes nos detuvo un instante y nos dijo: la verdad siempre llama, y quien la escucha nunca olvida su sonido. Regresamos a casa en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Sin embargo, en el fondo, sabíamos que eso era solo el comienzo, porque cuanto más veíamos, más difícil se hacía fingir que nada había cambiado, y la verdad ya no podía permanecer oculta. Los días siguientes fueron una extraña combinación de alivio y tensión. Alivio por haber pisado por fin un lugar donde la fe parecía respirar, y no ahogarse, pero también tensión, porque éramos conscientes de que estábamos caminando al borde de un abismo, y cualquier tropiezo inevitablemente, el escrutinio se cernía sobre nosotros en el centro comunitario. Mantuvimos las apariencias, ocupando nuestros lugares habituales en la fila, sonriendo y saludando, respondiendo con frases hechas, pero, en nuestro interior, la convicción se había convertido en una batalla constante, como intentar acomodar el corazón en un espacio que ya no le servía. Recuerdo una mañana de sábado, mientras Clara y yo tomábamos té en la terraza, cuando me mostró un mensaje en su móvil. Era de una amiga del grupo de apoyo, alguien con quien teníamos una conexión significativa. Preguntaba, con delicadeza, si todo iba bien con nosotros. ¿Parecéis tan distantes últimamente? Las palabras eran amables, pero tenían un sutil tono de observación, y sabíamos lo que significaba: nos estaban vigilando. Fue entonces cuando decidimos redoblar la precaución. Cuando íbamos al grupo de apoyo alternativo, siempre era por la noche, siguiendo rutas diferentes, aparcando lejos, entrando por la parte de atrás y saliendo de la misma manera. Era casi como vivir una doble vida, pero, paradójicamente, era en esa existencia oculta donde realmente respirábamos. Cada encuentro allí nos traía una sensación que no habíamos experimentado en mucho tiempo. Un guía sin juicios, que hablaba de un poder superior que ama incondicionalmente, incluso cuando no lo entendemos todo, un poder que no exige perfección, sino entrega, y eso nos conmovía profundamente. Una noche, compartió la historia de Daniel, aquel que vaciló en su fe, pero en lugar de centrarse en la caída, enfatizó la restauración, la forma en que fue guiado de vuelta con compasión y propósito. Clara me apretó la mano en ese momento, con los ojos brillantes, y los míos también, porque era exactamente así como nos sentíamos, como alguien que se había alejado, pero estaba siendo llamado de vuelta. Esa misma semana, al regresar de la reunión en el centro comunitario, pasamos por una calle lateral y vimos un coche aparcado al otro lado de la vía, con los faros apagados. No habría nada extraño, si no fuera por el rostro de Marcelo en el asiento del conductor. Nos miraba como quien es testigo de algo que no debería. En ese instante, comprendí que el tiempo de la duda silenciosa se estaba agotando, y que el enfrentamiento se produciría antes de lo que imaginábamos. Esa noche, apenas pude conciliar el sueño. La imagen de Marcelo, sentado en ese coche oscuro, mirándonos fijamente como quien ya había pronunciado una sentencia, martilleaba en mi mente. Era como si un peso invisible se hubiera posado sobre mis hombros y, por mucho que intentara convencerme de que tal vez solo era una coincidencia, en el fondo lo sabía, él estaba allí por nuestra culpa. Al día siguiente, el teléfono sonó muy temprano. Reconocí el número, incluso antes de contestar,
Era de la administración del centro comunitario. La voz al otro lado era firme, educada, pero sin margen para desviaciones. Ricardo, los administradores querrían hablar con usted esta semana. ¿Podemos concertar una cita para el jueves por la noche? Respiré hondo, confirmé, di las gracias y colgué. Clara me miró con los ojos muy abiertos. Solo asentí con la cabeza, como diciendo, ha llegado la hora. El silencio que siguió parecía resonar dentro de la casa. Pasamos el resto del día casi en silencio, como si nuestras voces fueran demasiado frágiles para tocar lo que realmente importaba. Cuando llegó el jueves, me vestí como siempre, camisa planchada, notas en la mano, rostro impasible, pero por dentro, una guerra. Al llegar al centro comunitario, me di cuenta de que algo ya estaba preparado. Me llevaron a la sala de atrás, donde 3 administradores me esperaban, sentados como jueces ante un acusado. La conversación comenzó con rodeos, pero no tardó mucho en salir a relucir el tema real. Nos enteramos de que Marcelo había, ¿has estado frecuentando otros centros espiritistas? Sé sincero. La mirada inquisitiva me perforaba, y sabía que desviar la mirada o mentir sería inútil. No era el miedo lo que me impedía hablar, sino el profundo respeto por las experiencias vividas. Sí, respondí con voz entrecortada, he buscado una comprensión más amplia de la doctrina, y eso me ha llevado a otros lugares. El ambiente en la sala se volvió denso, las miradas se volvieron frías y evaluadoras. Uno de los presentes, con el ceño fruncido, preguntó, ¿todavía crees que nuestra casa es el único camino hacia la luz? Se me cerró la garganta, pensé en Aurora, en todo lo que habíamos construido juntos, en las noches de estudio, en las vibraciones de paz que sentíamos en otros grupos, en la ausencia de juicios. Sin vacilar, manteniendo el contacto visual, declaré, creo que el amor es el camino, y no está restringido a ninguna institución. Un silencio denso flotó en el aire, pesado como el humo de un cigarrillo. Intercambiaron miradas significativas, garabatearon notas en sus cuadernos y uno de ellos finalmente concluyó, tenemos que reflexionar sobre lo que hemos oído. Pronto nos pondremos en contacto con una decisión. Salí de la sala con el corazón a mil, pero con una extraña sensación de ligereza. Sabía que eso era solo el preludio y que el siguiente paso exigiría un precio aún mayor de lo que imaginaba. Al llegar a casa, Aurora me esperaba en la sala. Sin decir una palabra, se levantó y me envolvió en un fuerte abrazo, como si intentara reunir todos los fragmentos de mí que estaban a punto de desmoronarse. Apoyé la cara en su hombro, respiré hondo y permanecí en silencio. No era necesario verbalizar lo que había pasado, ella ya lo sabía. Nos sentamos en el sofá, con el libro de los espíritus abierto sobre la mesa y nuestras manos entrelazadas. La casa estaba en silencio, pero en nuestro interior se agitaba un torbellino de emociones. Las palabras de los dirigentes resonaban en mi mente, casa de luz, enseñanzas verdaderas, desviación peligrosa. Después de unos minutos, murmuré, van a anunciar nuestra expulsión. Aurora solo asintió, con una mirada que transmitía una firmeza inquebrantable. Entonces, tenemos que estar preparados, respondió. En los días siguientes, cada pequeño gesto adquirió un nuevo significado. Caminar por la calle de la casa, cruzarse con los compañeros en el mercado, contestar el teléfono, todo parecía impregnado de una tensión palpable. Sin embargo, paradójicamente, nos inundaba una serenidad inusual. Una paz extraña, ya que iba acompañada de dolor, pero paz al fin y al cabo. La confirmación llegó una noche durante una conferencia. El presidente subió al estrado, abrió un comunicado oficial y leyó, con voz fría y desprovista de emoción, informamos que el hermano Ricardo y su esposa, Aurora, ya no forman parte de esta casa espiritista. En menos de 10 segundos, toda una vida se desmoronó. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Nadie lloró, nadie preguntó, solo desviaron la mirada. A la salida, ningún saludo, ningún gesto. Incluso aquellos con quienes compartíamos comidas,
estudios y vibraciones pasaron a nuestro lado como si fuéramos invisibles. El golpe más duro llegó al día siguiente. Mi hermana me envió un mensaje diciendo que, por motivos espirituales, ya no podía mantener el contacto. Mi sobrina me bloqueó en las redes sociales. 2 amigos de toda la vida se retiraron de un grupo de mensajes sin despedirse. Era como si alguien hubiera accionado un interruptor y borrado nuestra existencia. Todo lo que habíamos construido, deshecho. Todo lo que habíamos dado, olvidado. Aurora lloraba en silencio en la cocina, con la cabeza entre las manos, mientras yo, sentado en el porche, solo podía preguntarme, ¿ha valido la pena? Pero, antes de que pudiera ahogarme en esa duda, una notificación iluminó la pantalla del móvil. Era un mensaje inesperado, y esa pequeña luz sería el presagio de un giro inesperado que nunca podríamos haber previsto. El mensaje apareció de un número desconocido, y lo abrí con un ligero nudo en el pecho, esperando otra crítica, pero era todo lo contrario, un mensaje amable y atentos. Hola, soy Vicente, de la comunidad a la que ustedes han estado asistiendo. Me enteré de que usted y su esposa están pasando por un momento difícil. Me gustaría hablar con ustedes. Estoy pensando en ustedes. Leí el mensaje 3 veces antes de enseñárselo a Luisa. Sus ojos aún estaban rojos, pero ahora brillaban con esperanza. Vicente era uno de los miembros más discretos, de pocas palabras, pero siempre acertadas. Quedamos en un café discreto. Llegamos antes y elegimos una mesa al fondo, cerca de la ventana. Vicente llegó con una sonrisa acogedora, sin juzgar. Se sentó con la delicadeza de quien sabe que el dolor necesita espacio. Hablamos largo y tendido, compartiendo cada detalle, desde nuestra historia hasta el anuncio de nuestra separación. Vicente escuchaba atentamente, sin interrumpir, a veces cerrando los ojos, como si sintiera nuestro dolor. Al final, dijo, os han herido personas que han utilizado el nombre de la fe, pero la fe no es eso. Ella no rechaza a quienes la buscan sinceramente. Sentí un nudo en la garganta que se deshacía, como si alguien tocara mi confusión y me dijera, te entiendo. Vicente compartió una historia similar. Años de servicio dedicado hasta que se dio cuenta de que su fe se había convertido en una prisión. Habló de la liberación de la culpa y el miedo, y de cómo la gracia le alcanzó cuando menos lo esperaba. Eso me conmovió profundamente, no por la novedad, sino por la autenticidad. Un hombre real que había sobrevivido a lo que nosotros estábamos enfrentando. Al despedirnos, Vicente me tomó del brazo y me dijo, crees que has perdido una familia, pero la fe te está mostrando que hay otra lista para acogerte. Esa noche, en casa, Luisa tomó un libro sagrado y leyó en voz alta, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por primera vez, comprendí el significado de esas palabras. Pero un acontecimiento pondría a prueba nuestra fe, reavivando un antiguo dolor. Una calurosa tarde de miércoles, llegó la noticia. Volvíamos del mercado con las bolsas llenas de fruta cuando sonó el móvil de Luisa. Miró la pantalla, frunció el ceño y dijo, es de la comunidad. Contestó con su voz suave, pero su expresión cambió al escuchar a la persona al otro lado. Frunció el ceño y se le llenaron los ojos de lágrimas. Al colgar, se quedó en silencio, apretando el móvil con fuerza. El hijo de Vicente, Tiago, ha tenido un accidente, se ha caído de una obra, está en el hospital, ha perdido mucha sangre. Las palabras resonaron como un golpe. Una puerta se abrió de golpe dentro de mí. El dolor que había enterrado con los viejos recuerdos resurgió. Reviví el pasillo blanco del hospital, la camilla, la mirada distante del niño, los aparatos pitando. Salimos corriendo de casa. Por el camino, Luisa me apretaba la mano, repitiendo, todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien, le aseguramos, aunque en secreto ambos estábamos inseguros, solo conscientes de la necesidad de estar allí. El hospital seguía igual, el olor, los pasillos, incluso los asientos de la recepción parecían atrapados en el tiempo. Elena, la esposa de Ricardo, estaba sentada con la cara entre las manos,
mientras Ricardo caminaba sin cesar de un lado a otro, con el rostro pálido y las manos húmedas. Al vernos, se dirigió directamente a mí y me abrazó con fuerza, sin decir una palabra. Solo después, con la voz entrecortada, dijo: «El médico insiste en una transfusión inmediata, pero estoy aterrorizado, Gustavo, tú lo entiendes». Todavía resuena en mi mente la voz que condena esta práctica, alegando que ofende a Dios. Lo llevé a un rincón más apartado, fijé mis ojos en los suyos y le dije: «Ricardo, presta atención. Yo presencié la muerte de un niño debido a ese temor, y, desde entonces, cargo con el peso de la culpa. No permita que su hijo sufra las consecuencias de un dogma». Bajó la cabeza, llorando, como si estuviera siendo desgarrado por fuerzas opuestas. Presentí que la decisión inminente podría alterar el curso de todo para siempre. Ricardo se encontraba en una encrucijada, y en sus ojos veía el mismo vacío que antes había observado en mi propio reflejo. Le temblaban las manos y las palabras le salían entrecortadas, como si estuviera luchando contra voces ancestrales que persistían en susurrarle dogmas al oído. «Si consiento, Gustavo, ¿estaré desobedeciendo a Dios?». Respiré hondo, reviviendo el dolor de aquel día con toda su intensidad, una herida abierta que nunca había cicatrizado del todo. Le puse la mano en el hombro y le dije con sinceridad: «Ricardo, no estarás desobedeciendo, estarás salvando al hijo que Dios te ha confiado. Eso no es debilidad, es amor, es una fe que no se desvanece en el momento más crítico». Elena se acercó, con los ojos hinchados y la expresión agotada de quien soporta el peso del mundo sobre sus hombros. Tomó la mano de su marido y murmuró: «Ya hemos perdido tanto, Ricardo, no vamos a perder también a nuestro hijo». En ese instante, el médico reapareció, con la mirada firme, pero cargada de urgencia. «Necesitamos la autorización ahora. Su estado es inestable, cada instante es crucial». El aire parecía más denso. Ricardo me miró, luego a Elena y, por último, a la puerta del quirófano. Era como si llevara una tonelada solo con el peso de una decisión. Entonces, con un gesto discreto, casi vacilante, extendió la mano, tomó el bolígrafo de la mesa y firmó. Fue un simple trazo en el papel, pero para mí fue como si el cielo se abriera allí mismo. Sentí un calor irradiando en mi pecho, como si algo, por fin, se estuviera reparando en el mundo. Elena se derrumbó en lágrimas, abrazada a él, y Ricardo, con la cabeza gacha, murmuraba una oración entre dientes, como quien suplica perdón y expresa gratitud al mismo tiempo. Me alejé un poco, me apoyé en la pared del pasillo y cerré los ojos. La imagen de Alma apareció en mi memoria, pero, por primera vez, no me miraba con tristeza. Era como si dijera: «Ahora, alguien se ha salvado». Horas más tarde, cuando el médico salió de la sala con una leve sonrisa y anunció: «La transfusión ha sido un éxito», el nudo que me estrangulaba la garganta finalmente se deshizo. Sin embargo, la verdadera emoción llegaría más tarde, al ver a Samuel despierto, con un osito de peluche en los brazos y un catéter intravenoso. Y entonces, sin decir una palabra, Ricardo se volvió hacia mí e hizo algo que nunca esperé: me abrazó con fuerza, como quien abraza no solo a una persona, sino toda una vida de gratitud. No se dijo ninguna palabra, pero su silencio lo decía todo. Sentí el calor de su rostro húmedo, descansando sobre mi hombro. Era un hombre destrozado, pero con una fuerza interior intacta, y lloré con él, porque en ese instante, el dolor del pasado y la redención del presente se unieron en un solo abrazo. Beatriz se unió a nosotros, con los ojos rebosantes de alivio, sosteniendo la mano de Lucas, que aún somnoliento, abría los ojos lentamente. Ese niño pequeño y frágil había superado lo que muchos adultos no pueden soportar: la crueldad de un sistema que ahoga hasta el amor más puro de un padre. Permanecimos allí un rato, en silencio, solo observando. Me senté cerca de la cama y Lucas me miró con una sonrisa tímida. «Hola, abuelo», dijo, sin saber quién era yo. Débora, que había llegado poco después, no pudo contener las lágrimas.
Se apoyó en el marco de la puerta, con las manos juntas sobre el pecho, y contempló aquella escena como quien presencia un milagro. Rafael, aún aturdido, se sentó a mi lado y murmuró: si no me hubieras avisado, habría repetido el error. Casi dejo morir a mi hijo, Samuel. Le apreté la mano con fuerza. No lo has dejado morir. Has elegido la vida, y eso lo ha cambiado todo. La enfermera entró, ajustó el suero, cambió las sábanas y nos dejó allí, sin interrumpirnos. Al salir, dejó la puerta entreabierta y un rayo de luz del pasillo iluminó el rostro de Lucas. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me causó un escalofrío. Esa luz suave y cálida venía exactamente de la misma dirección en la que, años atrás, había visto extinguirse una vida. Era como si, en ese momento, lo que antes era muerte se transformara en vida. Débora se acercó, me tocó el hombro y susurró: ahora tiene sentido, ¿verdad? Asentí con la cabeza, pero antes de que pudiera decir nada, mi móvil volvió a vibrar. Un mensaje de un número desconocido. Al leer el nombre en la pantalla, supe que el viaje estaba lejos de terminar. En la pantalla del móvil, el nombre que apareció aceleró mi corazón, Luisa. Sí, Luisa, la madre de la pequeña Sofía. Habían pasado años sin saber nada de ella, desde el funeral, desde aquel día silencioso en el que nadie se atrevió a mirar a nadie a los ojos. Ella y Miguel habían desaparecido de nuestras vidas como quien cierra una puerta sin llave. Dudando, pulsé el mensaje. Era breve, pero firme: Samuel, me he enterado de lo que te ha pasado a ti y a Débora. Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos mañana? Le mostré el mensaje a Débora. Ella no dijo nada, pero sus ojos revelaban lo que yo también sentía. Aquello podía reabrir heridas que llevábamos años intentando cicatrizar, pero, al mismo tiempo, sabíamos que ciertos dolores solo cesan cuando nos enfrentamos a lo que hemos dejado atrás. Al día siguiente, quedamos en encontrarnos en un parque cerca del hospital. Cuando llegué, Luisa ya estaba sentada en un banco, con las manos en el regazo y la mirada fija en algo lejano. Estaba diferente, más delgada, con el pelo más corto, pero la mirada era la misma. Me senté despacio, respetando el espacio entre nosotros. Ella me miró con ternura, pero también con una tristeza que parecía demasiado antigua. Me enteré de la transfusión del hijo de Rafael y supe que tú le aconsejaste. Asentí, sin saber qué responder. Ella respiró hondo y continuó: ¿sabes lo que es más cruel? Yo habría hecho lo mismo. Sí, en aquel momento, alguien le hubiera expresado lo que tú le dijiste, quizá la vida de mi hija aún estaría presente. La frase se me atascó en la garganta, ansiosa por una respuesta, por cualquier sonido, pero ella interrumpió mi intento con un sutil gesto de la mano. No te he llamado para acusarte, aclaró, sino porque, después de todo, me he dado cuenta de que la verdadera fe no elimina el dolor, lo acompaña, sangra con nosotros. Me contó que, tras la marcha de Aurora, había vivido años en piloto automático. Roberto se sumió en el silencio, mientras ella se perdía en dudas que crecían como la mala hierba. Un día, encontró un versículo que la confrontó: misericordia, no sacrificios. Fue entonces, confesó, cuando comenzó a despertar. Demasiado tarde para mi hija, Ernesto, pero quizá no sea tarde para otras. Con los ojos llorosos, me tendió un sobre. Quiero compartir algo que he ocultado durante años. El contenido de ese sobre transformaría mi percepción del pasado. Acepté el sobre con cautela. Elena lo sostenía con ambas manos, como si llevara algo demasiado frágil para entregarlo sin cuidado. Lo abrí lentamente. Era una carta manuscrita, con una letra firme, pero con partes borrosas, marcas de lágrimas antiguas o de manos temblorosas. En la esquina superior derecha, la fecha: una semana después de la muerte de Aurora. La escribió Roberto, dijo Elena, mirando al suelo. Nunca se la mostré a nadie, ni a los ancianos, ni a mi familia. Solo ahora, después de todo, sentí que tenías que leerla. Las palabras de la carta me cortaban por dentro, una a una.
Roberto comenzaba diciendo que nunca volvió a ser el mismo desde que sostuvo el cuerpo helado de su hija. Afirmaba que, exteriormente, repetía los discursos, daba las respuestas esperadas y proclamaba que se había cumplido la voluntad de Dios, pero, interiormente, algo había muerto con Aurora, y no era solo ella. Creí hasta el final, escribió, que obedecer sería suficiente, que si ignorábamos la desesperación de Elena, las súplicas de los médicos, mi propio instinto paterno, Dios nos recompensaría con un milagro, pero el milagro no se produjo, y lo único que quedaba era el silencio. Me temblaban las manos. Seguí leyendo. Un poco más adelante, expresaban, si algún día tengo el valor, pediré perdón a Dios, sin duda, pero sobre todo a ella y a ti, Ernesto, porque sexta cuando casi hablaste, vi tu mirada y comprendí que nos habían entrenado demasiado para obedecer y muy poco para amar. Cerré los ojos por un instante. Ese hombre, que antes era la personificación de la fe inquebrantable, confesaba que todo era una fachada, que él también deseaba decir que sí, que él también había sentido miedo. Elena respiró hondo. Guardé esta carta porque también creía que era demasiado tarde, pero al saber que ayudaste a salvar a un niño, me di cuenta de que tal vez Dios aún utilice nuestro dolor para evitar otros. Guardé el papel en el bolsillo, con el corazón apesadumbrado y, al mismo tiempo, aliviado. Entonces, ella sacó algo de su bolso, una pequeña foto en blanco y negro de Aurora. Hay algo más que debes saber, pero eso no solo cambiará el pasado, también cambiará el presente. La foto era pequeña, antigua, con los bordes ligeramente desgastados. Aurora estaba allí, con su vestido claro, el pelo recogido en dos trenzas y una sonrisa contenida jugaba en sus labios, pero lo que realmente me impactó no fue su aspecto, sino el mensaje escrito en el reverso de la foto. Débora, con cuidado, la dio la vuelta, revelando un pequeño texto escrito con bolígrafo azul, para cuando la nostalgia te apriete y necesites recordar que el amor es la regla más importante de todas. Me quedé en silencio, se me llenaron los ojos de lágrimas, pero mi corazón seguía en conflicto. ¿Habría sido ella quien había escrito aquello? ¿El propio Pedro? ¿Aquel por quien Débora suspiraba tanto? Débora respiró hondo y me explicó. Esa frase la dijo Jade la noche antes de marcharse. La anoté detrás de la foto, porque parecía que ella ya lo sabía, no con la razón, sino con el corazón. Me lo dijo mientras la preparaba para enfrentarse a lo inevitable. Le pregunté si estaba asustada, y ella, con su manera de ser, respondió, no, mamá. A veces hay que desobedecer para no dejar morir el amor. Las piernas me temblaban, la voz de la niña resonaba vívidamente en mi mente. Una niña ya comprendía lo que muchos adultos nunca se atrevieron a cuestionar. Pasé años pensando que era solo una frase bonita de niña, continuó Débora, pero hoy veo que era un presagio, una petición desesperada, tal vez la última oportunidad que se nos dio para despertar, y la ignoramos. Sostuve la foto por unos instantes, sintiendo un calor extraño en el pecho. No era solo tristeza, era una mezcla de recuerdo, remordimiento y, de alguna manera inexplicable, esperanza. Débora entonces me miró con más firmeza y dijo algo que nunca esperaría escuchar. Gustavo, tú todavía tienes una voz. Yo perdí a mi hija, pero otras madres aún pueden proteger a sus hijos, y si tú hablas, tal vez ellas escuchen. Esas palabras resonaron dentro de mí como un tambor. ¿Por qué, durante tanto tiempo, me mantuve callado, creyendo que era obediencia? Allí, escuchando a una madre que lo había perdido todo, me di cuenta de que tal vez mi silencio había sido la mayor de las traiciones. Al día siguiente, mientras aún procesaba todo aquello, recibí una invitación inesperada, un micrófono, una sala modesta y un público lleno de miradas atentas, y la oportunidad de decir por fin lo que nunca me había atrevido a decir. La sala era pequeña, con sillas de plástico y paredes sencillas, sin escenario, sin luces extravagantes, solo una mesa en el centro, un micrófono sobre ella y unas 40 personas repartidas por los bancos, gente común,
gente como yo, algunos con la Biblia en el regazo, otros con ojos curiosos, pero todos con la misma expresión, la que solo conoce quien ha recorrido el camino del silencio. Samuel me llamó y me dijo que el grupo quería escuchar mi testimonio. Dudé, no porque no supiera qué decir, sino porque la verdad exige valor, y hasta entonces mi historia solo la había contado dentro de mí, en los susurros con Elisa, en las lágrimas silenciosas en el balcón, en las miradas cómplices con quienes me entendían sin necesidad de palabras. Subí los 3 escalones del improvisado púlpito con las manos heladas. El micrófono chirrió cuando lo encendí. Respiré hondo y empecé. Hablé de Jade, de aquel hospital, de la decisión que nadie se atrevió a desafiar. Hablé del silencio de los pasillos, del pitido del monitor, de la fe que se convirtió en culpa. Conté lo que había ocultado durante tantos años, el dolor de haber formado parte de algo sin comprender el coste, y como un día la verdad me alcanzó, no como un rayo, sino como una brisa que invade la habitación y va quitando el polvo de las cosas. Hablé de la noche en que releí el libro de la redención, deseo y no renuncias, y de cómo esas palabras me rescataron sin que me diera cuenta. Las lágrimas inundaban el ambiente, algunas discretas, otras a borbotones, y más allá de ellas flotaba una sensación de alivio, porque, de alguna manera, mi angustia resonaba en el alma de muchos de los allí presentes. Quizás mi voz era el catalizador que necesitaban para legitimar lo que sentían en silencio. Al terminar, cerré los ojos y pronuncié: si te encuentras aquí, cargando un vacío existencial en medio de tu creencia, debes saber que no estás solo. La divinidad no exige perfección, solo anhela la sinceridad de tu ser. Y se me concedió una nueva perspectiva, cuando la mía parecía irremediablemente perdida. Apagué el micrófono, bajé del púlpito y fui recibido con abrazos, lágrimas y vigorosos apretones de manos. Aurora me esperaba en la primera fila, con los ojos llorosos. Me abrazó con la expresividad de quien dice ahora sí, y en ese instante, con todos los fragmentos de mi ser reunidos de nuevo, comprendí que el antiguo dolor se había transformado en testimonio, la pérdida en semilla, y lo que parecía ser el final, en realidad, era solo el preludio. Si has llegado hasta aquí, es posible que algo en tu interior también se haya conmovido. Quizás estés viviendo un silencio similar al que una vez me aprisionó, cargando preguntas sin respuesta, experimentando un vacío en el centro de una fe que debería llenarte. No estoy aquí para dictar conductas, solo para recordarte que la fuerza superior nunca impuso la perfección, nunca ha descuidado a los que han tropezado. Al contrario, ha tendido la mano a los heridos, ha escuchado a los marginados, ha caminado junto a los despreciados por la sociedad. Mi historia es solo una entre tantas otras, pero si puede servir de algo, es para asegurarte que no es demasiado tarde. Independientemente de lo que hayan dicho de ti, independientemente de quien te haya dado la espalda, la gracia y la oportunidad de un nuevo comienzo aún persisten. Y si hoy sientes que el amor en tu fe ha sido sustituido por el temor, las exigencias y los dogmas, presta atención a la voz suave que suplantará a todas las demás. Ven tal como eres. Esa es su voz, y él aún te está llamando.